Amado Padre Celestial, yo te doy las gracias por todo lo que tú estás haciendo en esta tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque tengo la certeza de que hoy nos vas a hablar a todos. Padre, te ruego que toda palabra que salga de mí sea direccionada por tu voluntad. No permitas que hable nada de lo que tú no quieras hablar a tu pueblo, Señor. Yo sujeto mis oídos a todo lo que tú quieras hablar, Padre. Yo te voy a escuchar y voy a transmitir a tu pueblo el mensaje que tengas que dar. Hoy me levanto, Señor, como una mensajera tuya. Te doy las gracias, Padre, y te ruego, Señor, que tu palabra corra del norte al sur, del este al oeste, que corra y siga recorriendo, Señor, y que esa palabra quebrante también esos corazones que necesitan ser quebrantados por ti. Te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Abre tu Biblia ahí donde estás. Romanos capítulo 2 versículo 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Pueden tomar sus lugares. Mientras venía camino a la iglesia, Dios me iba hablando, hermano, acerca de la circuncisión. Este ha sido un tema muy tocado aquí en Perú, porque hubo algunas personas que comentaron acerca de la circuncisión física, la circuncisión real. Pero Dios me hablaba acerca de la circuncisión del corazón. Y yo le decía al Padre: yo necesito un sustento donde tú me digas que no es necesario, o que ya no se debería o no se necesita la circuncisión física, sino más bien la espiritual. Y estando sentada lista para el mensaje, Dios me dice: es esto. Abre tu Biblia en Romanos 2, porque ahí el apóstol Pablo habla acerca de una circuncisión verdadera. Hoy en día, hermano, cuando tú le predicas a un judío y tú no estás circuncidado, el judío no te escucha, porque dice, según él, que tú necesitas circuncidarte físicamente para que él pueda escuchar tu voz o tu mensaje o lo que tú tengas que decirle. Pero yo creo que en estos tiempos Dios está llamando a una iglesia a una circuncisión del corazón. Vemos a una iglesia más preocupada, amados hermanos, en cómo se está vistiendo, en cómo está caminando, que no está mal. La palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Eso está muy bueno. Pero, hermanos, en vez de dedicar o levantar nuestra voz a criticar de cómo se viste, cómo camina, cómo habla, deberíamos preguntarnos cuántas almas se están perdiendo día tras día. Hay muchos cristianos que hoy en día se levantan como bastones de ciegos, pero no se dan cuenta que la ceguera espiritual lo tienen ellos, porque dejan que el pecado se meta a la casa, pero delante de los demás aparentan como que están bien, como que no está pasando nada, cuando esos corazones no están circuncidados. Amada iglesia, muchos de los que están aquí conocen mi testimonio.
Y a mí, antes de que el Señor me diga, te vas a vestir así, no quiero que uses joyas, no quiero que te maquilles. Mira, a mí me dijo, circuncídate ese corazón. Lo primero que el Señor trató conmigo fue que circuncide mi corazón. Porque yo podía aparentar, hermano, falda larga, sin arete y sin maquillaje y todo lo que tú quieras, pero con un corazón podrido el Señor no me iba a usar. Hay muchos que pensamos que porque estamos de repente vestidos de la mejor manera, o porque de repente evitamos muchas cosas, el altar está listo para nosotros. No, te estás equivocando. El verdadero altar se prende en fuego cuando has circuncidado tu corazón. Porque el Señor no va a usar a alguien con un corazón destruido. Y la palabra nos dice, el sustento bíblico es que así como antes se había levantado este apóstol usado por Dios, el apóstol Pablo le decía a los judíos, tú tienes por sobrenombre judío. Hoy en día hay muchos que tienen por sobrenombres títulos grandes, pero hay muchos hermanos que en su tiempo han sido usados grandemente y por desviar la mirada en lo que debería estar puesto, han caído. Y el Señor nos está llamando a no olvidar su ley. Cuando tú llegas al punto, amada iglesia, de enfocarte en lo de afuera y no lo de adentro, poco a poco te vas a ir destruyendo. Poco a poco te vas a ir alejando de lo que verdaderamente deberías de cambiar. Y hoy en día hay un pueblo que necesita cambiar ese corazón. Ese corazón que quiere gloria para ellos mismos. Ese corazón que quiere el milagro, pero no quiere la intimidad y la búsqueda en Dios. Ese corazón que anhela, amada iglesia, que su hijo, que su generación, que su esposo cambie, pero vive metido en la pocilga del pecado. Wow, no sé a quién le estoy hablando, pero el Señor te está diciendo, yo te voy a llevar de gloria en gloria, pero necesitas cambiar ese corazón. Hay muchos de los que están aquí y también los que están en las redes, los que ya están trabajando en los altares, los que ya están dedicándose al evangelismo, pero el Señor todavía dice, cambia, transforma ese corazón. La palabra continúa diciendo en el versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y hay muchos, cuando yo me metía un poquito más a profundizar esto, antiguamente los judíos tenían algo que se acostumbraba acerca de los impuestos. Ellos trataban de ver la forma de evadir impuestos. Y hoy le estoy hablando a gente empresaria. Hoy le estoy hablando a personas que quieren abrir negocios y el Padre te está diciendo, no lo intentes. Mira, porque si bien es cierto, amada iglesia, Dios puede hacer un milagro financiero. Dios puede sacarte de la prisión si de repente hiciste algo sin conocer que estaba mal. Pero aquel que Él conoce y aquel que no quiere obedecer a Dios, amada iglesia, el Señor dice, estás hurtando y vas a sufrir tus consecuencias. Caer en Dios no es cualquier cosa. Hoy en día vemos a una iglesia que se ha alejado tanto del corazón de Dios, que se creen autosuficientes, que se creen que por ellos se ha conseguido algo, que se creen que por ellos se hizo algo. Pero si te dieras cuenta que todo el tiempo lo que Dios usó no fue que dejaste lo de afuera, sino que has transformado ese corazón. Cuando yo hoy en día subo, porque yo trabajo con las redes sociales, subo algo a redes sociales y de repente ahí la gente o algo no le agrada, inmediatamente vemos a un pueblo que está listo para comentar y criticar y hablar. Y yo digo, ¿y cómo está ese corazón?
¿Y cómo está tu corazón, tú que criticas a tu hermano? El Señor no habla en vano. Hay muchas personas que hoy necesitan y van a salir de este lugar con el corazón circuncidado. Y si no sales así, al menos incomodé a lo que está dentro de ti. Y te va a decir día y noche esa voz: circuncida tu corazón, circuncida tu corazón. La palabra habla que el apóstol Pablo les decía a los judíos: tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, comes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y hay muchos que hoy en día se jactan de la ley. Hay muchos que hoy en día lo que Dios les dijo en un momento lo hacen una doctrina. Y yo les digo aquí que a mí el Señor, si yo me he visto como me he visto, si uso esta indumentaria, es por honra a mi casa. Porque yo les digo, yo no estoy en contra de repente del pantalón, no, pero escúchame algo, porque hay mujeres que se visten con faldas apretadas y que en lugar de ser de bendición al pueblo, usan faldas tan ceñidas que hay un pueblo también que está distorsionado. Entonces yo no te podría decir que el pantalón o la falda te va a salvar. Lo que te puedo decir es que si tú tienes ese corazón circuncidado, vas a saber cómo Dios te va a usar. Y todos los que estamos aquí sabemos que nuestro pastor nos dijo: aquí se viene como si fueses a una fiesta de lo más elegante que tú puedas. Y así deberíamos de venir. Pero así como lo hacemos por afuera, también tiene que haber esa transformación adentro. Porque no podemos vivir de apariencias. No podemos tener a una iglesia muerta espiritualmente, pero vive en apariencias. Porque así Dios no nos va a usar, amada iglesia. Y se viene el tiempo del avivamiento. Yo no creo que esa gloria postrera que Dios prometió sea falsa o sea una mentira. Lo que yo creo es que aún hay un pueblo que necesita prepararse en toda área. Y así, hermano, como hoy en día vemos a muchos pastores también que se jactan de cumplir leyes, pero ese corazón todavía falta circuncidar. Hace unos días me enteraba de un hombre que había sido muy usado por Dios y que lamentablemente cayó. Pero este hombre, cuando le empezaba a escuchar sus mensajes, me daba cuenta que ya el evangelio lo iba distorsionando poco a poco. Y lamentablemente fue un hombre muy usado por Dios, que cayó en pecado, en adulterio. Embarazó a otra persona que no era su cónyuge, no era su esposa. ¿Qué faltó ahí entonces? Circuncidar el corazón. Porque él se jactaba de que no se debe adulterar, pero a escondidas en la intimidad que hacía, pecaba. Hermano, en tu intimidad nadie te va a ver, pero el Señor sí te ve. Y Él dice que no hay pecado oculto que no salga a la luz. Esa es la realidad. Si tú tienes ira en tu corazón, tarde o temprano va a salir. Si tú tienes egoísmo, celo en tu corazón, tarde o temprano va a salir. ¿Y en qué momento, hermana? No lo sé, pero quizá cuando Dios te quiera usar, quizá cuando Dios esté a punto de regalarte esa medalla y ponértela en la corona, es ahí donde sale lo inmundo. Porque el Padre no regala dones a cualquiera. Hay un pueblo que necesita circuncidar el corazón. El versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, versículo 25, la circuncisión aprovecha. O sea, ¿qué dice? Es bueno si guardas la ley. Pero si eres
transgresor de la ley, o sea, si violas la ley, o sea, si rompes la ley, tu circuncisión viene a ser, listo, no hay más. Así se haya circuncidado, viene a ser ante Dios incircunciso, porque rompió la ley del Señor. Como hablaba mi hermana al iniciar el culto, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Sobre ese pecado también tienes que amarlo. Suelta el pecado y camina en el amor del Señor. Hermano, conozco a personas que se les predicó tanto tiempo y en el último momento de vida se entregan al Señor, lo reconocen como su Señor y su Salvador. Y yo digo, de nada aprovechaste. Porque vivir en el Evangelio y vivir para Dios es exquisito. Para mí es lo mejor que me pasó. Conocer al Señor es lo mejor que me pasó. Pero hay muchos que esperamos todavía estar en una cama entubados para recién decir, Señor, sálvame. A lo mejor Dios tenga misericordia de ti, pero no sabes, mi hermano, todo lo que te perdiste. Pero no sabes todo lo que Dios pudo haber hecho en tu vida y lo desaprovechaste. Hay muchos que dicen, no, todavía no es el tiempo, todavía no, mira que me espere unos más años. Nadie sabe el día que nace ni el día en que ya no está en esta tierra. Nadie lo conoce. ¿O tú lo sabes? No, hermana, a mí sí, la bruja me dijo, mentirosa. Porque el Señor solo conoce hasta cuántos cabellos tú tienes. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama como la niña de sus ojos. Y cuando yo entendía qué significa la niña de sus ojos, era porque el Señor, antes de poder hacer algo, te está mirando a ti. Antes de Dios poder incluso hasta meterte un latigazo, porque bien saben que muchas veces lo merecemos, sus ojos están puestos en ti. Porque Él entregó su vida en aquella cruz por todos nosotros, por gentiles, por judíos, por todos. Y la palabra lo está diciendo, que así tú te circuncides, pero si no cumples la ley, tu circuncisión viene a ser algo incircunciso. O sea, estás peor de lo que iniciaste. En el versículo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circunciso. Y es ahí donde Dios te lleva de gloria en gloria. Cuando el incircunciso físicamente decidió circuncidarse, decidió cortar con todo el pecado generacional que te arrastraba. Decidiste cortar con todo lo inmundo y limpiaste y dijiste, hasta aquí. Inicio algo nuevo, inicio una vida nueva en Dios. Hay muchos de los que estamos aquí también que hemos sido circuncidados por Dios. Qué privilegio el tuyo y el mío, haber sido limpiados por esa sangre. La palabra continúa diciendo en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, me dice físicamente, o sea, no se ha circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y ese es el respaldo bíblico, de que tú no necesitas circuncidarte para predicar al judío, al gentil, ni a nadie físicamente, pero sí es el corazón. Si ese corazón no está circuncidado, óyeme bien, todos los que están anhelando obispado, ministerio y más, Dios no lo va a usar.
Hermana, yo ya me circuncidé el corazón. ¿Qué más necesito? Hazlo nuevamente. Viene el pecado, hazlo nuevamente. De repente te quieren entrar ese espíritu de cansancio, de flojera espiritual. Circuncídate nuevamente y nuevamente preséntate delante de tu Dios. Porque es ahí, así como el mundo comete pecado en la intimidad cuando nadie lo ve, es así como tú tienes que buscar a tu Padre, para que en lo público el Señor les pueda recompensar. La palabra me dice claramente: el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley, tiene todo el derecho y puede predicar a alguien que sea circuncidado físicamente, pero no guarda la ley. Y la ley te dice: amarás a tu Señor sobre todas las cosas, materiales, no materiales, familiares, no familiares, en todo, sobre todo, amarás a tu Dios. Porque es ahí donde el Padre te va a empezar a mirar. Después de haber pecado tanto y haberte alejado tanto de Dios, cuando un hombre se levanta y dice: yo decido circuncidar mi corazón, Dios te empieza a mirar. Hay muchos que nos pasamos días, meses, años ayunando por un milagro, pero el corazón todavía no está circuncidado. ¿Cómo pretendemos que Dios nos use, amada iglesia? Si dentro de casa somos mal ejemplo como madres, como hermanas, ¿cómo el Señor nos va a usar? Circuncida tu corazón. Y vas a ver cómo van a haber altares dispuestos para que tú te pares con un micrófono y lo enciendas con el fuego del Espíritu. Porque cuando una persona ha circuncidado su corazón, se nota. ¿Dónde, hermana Nora? En sus frutos. Me bota frutos que edifican mi vida y no que me destruyen. El pueblo de Dios no está llamado a destruir a nuestros hermanos. Lo siento. El pueblo de Dios estamos llamados a edificar, a construir. Y hoy Dios está levantando su voz y está diciendo: casa del gran yo soy, yo los quiero llevar de gloria en gloria, pero necesito que circuncides ese corazón. Y eso lo sabía el apóstol Pablo, que fue un hombre muy usado por Dios. Este varón de Dios hizo tantas cosas, pero él siempre supo: si yo no me circuncido este corazón, de nada sirve que siga hablando de un Dios vivo, de un Dios que transforma y de un Dios de poder. La palabra continúa diciendo en el versículo 28: pues no es judío el que lo es exteriormente. Wow, tremendo. Escuchamos todos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Wow. Y la circuncisión es la de él. Somos judíos por el corazón y hemos sido circuncidados en el corazón. Y el Señor tiene tantas promesas para su pueblo. Yo no soy egipcia, yo no soy filistea, porque no sigo a dioses paganos. Yo soy judía de corazón, porque sigo a mi Señor Jesucristo, porque lo reconozco como aquel que Dios envió para que entregue su vida y a causa de mi pecado vaya a esa cruz
pero que resucite al tercer día. Porque Él resucitó. La cruz no soportó, hermano, tanto poder de Dios. Hay muchos que estamos esperando esas promesas judías y decimos, bueno, voy a ir un ratito por ahí a Israel a circuncidarme, a ver. Mira, ahórrate el pasaje. Ahórrate el pasaje y ahórrate los viáticos, porque el Señor te está hablando Romanos 2 y te está diciendo, no es judío el que lo es exteriormente, ni tampoco es circuncidado el que físicamente lo hace, sino aquel que circuncida su corazón. Y yo, amada iglesia, yo quiero que el Señor circuncide mi corazón día a día. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, en espíritu. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Antiguamente muchos se jactaban porque eran judíos circuncidados, pero era una alabanza de los hombres. Yo he sido judío, yo soy circuncidado. Pero hoy en día, la alabanza que Dios te da por haber circuncidado tu corazón, uy, hermano. Y muchos van a llegar a conocer el nombre de Dios a causa tuya, pero necesitas circuncidar ese corazón. ¿De qué te sirve haber de repente nacido allá y ser judío de nacimiento, pero no amar la ley, pero no amar a tu Dios sobre todas las cosas? Y como iniciaba diciendo, en este tiempo, hoy en día tenemos a un pueblo tan enfocado y preocupado más en lo exterior que en lo interior. Tenemos a un pueblo más enfocado en cómo es que está haciendo, por qué no lo hace, por qué sí lo... Ay, Dios, ya basta. Enfoquémonos en lo que verdaderamente importa, en el corazón y en el espíritu. Enfoquémonos en eso y ustedes van a ver que todo lo que ustedes hablen va a tener poder y autoridad, porque a eso nos llamó el Señor, amada iglesia, a traer el reino de Dios a la tierra. Ya salgamos de nuestra zona de confort y enfoquémonos en lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo: circuncidar nuestro corazón. Si hay cosas inmundas que tienes que dejar, suéltalo. Si sabes que hay canciones, música que debes de dejar, artistas que debes de dejar, suéltalo. No, hermana, es que yo lo canta mi esposita linda. No le ministres, pues. Le estás ministrando, tú no. Que esta es una canción de amor. Me recuerda cuando éramos jóvenes. Escucha, ¿qué te va a recordar, amada iglesia? Suelta el pecado y camina bajo el Espíritu. Camina bajo lo que Dios te está diciendo. No le ministres tristeza a tu esposa, porque tú no sabes ni cómo ni en qué estado estuvo aquel hombre cuando escribió esa canción. Y hoy en día la letra y las canciones tienen un poder tan fuerte. Hay poder en cada alabanza. Y de repente muchos aquí ahora van a decir: uy, la hermana es una religiosa, no quiere ni que cante una cancioncita mi esposita. Componle, levántate, así como Salomón, y dile: tú eres la más bella entre todas las mujeres. Y van a ver cómo el Señor se va a glorificar más aún en ese matrimonio. Si hay cosas que Dios te está pidiendo y te está diciendo: necesito que andes con decoro, suelta esa prenda que te está llevando al pecado. Porque aquí lo que te va a salvar es amar al Señor sobre todas las cosas.
Si tú sabes que hay relaciones que tienes que cortar, bórralas del WhatsApp. ¿Qué haces esperando un mensaje? Seguimos dando vueltas en lo mismo. Queremos llegar a la tierra, a conquistar, pero estamos como el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas, 10, 20, 30, 40 años. Vamos a conquistar la tierra prometida. Hermano, y para conquistar esa tierra, déjame decirte que te están esperando gigantes. Y solamente con el poderoso, con el gigante, con el hombre de guerra lo vas a poder vencer. Pero no intentes ir camino ahí si todavía necesitas ser circuncidado. Hoy les estoy hablando porque Dios así ha ordenado. Circuncidemos nuestro corazón y vivifiquemos nuestro espíritu. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Circuncida tu corazón de los celos, del egoísmo. Circuncida tu corazón de la falta de amor hacia tu Señor. ¿De qué te serviría hacerlo físicamente si espiritualmente estás totalmente destruido? Ahí donde estás, dile: Padre, hoy yo circuncido mi corazón. Yo circuncido mi corazón.